Y yo no soy alérgico a nada. Imagínate. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque por exposición. O sea, Claro. estás alérgico al monte, revuélcalo en el monte para que vea cómo se le quita. Sí, claro. Claro, con Todavía límites, tengo ¿no? Porque monte. imagínate que después la después alergia era se- demasiado así. Sí, de repente si sale de las manos, no, ya sí, vamos a curarlo. Sí, porque- claro, es todo con límites, o sea, empiezas a adolecer tantas cosas y ese es el miedo también cuando ya las mamás aceptan el autismo, y ahora cuando venga la adolescencia y después cuando venga la primera pareja, ¿qué va a pasar? Claro. Porque hay conductas. Yeah, 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 yeah. Ni pruebas ni dudas, Mila y Moisés, prepárate a enloquecer. Hoy puedes ver y escuchar Ni Pruebas Ni Dudas gracias a Oikos. tuzonamarket.com Recloset.com. y los que vienen, papá. Alrededor del 44% de los niños autistas tienen una inteligencia igual o superior al promedio. Lo que demuestra que el autismo no está relacionado con un tema de dificultad intelectual. En este caso, tenemos pruebas y muy pocas dudas de que esta información es real. Por eso trajimos a una experta, a la mamá. Trajimos a una amiga primero. Primero Exacto, es una amiga, vamos por además parte, vamos compañera de trabajo porque hacemos vida en la misma emisora radial. Bienvenida, Saraí. Saraí Espinosa, un Gracias. aplauso. Pero el público por allá, ¡público! Público no está aplaudiendo. Claro que sí, vamos a aplaudir, vamos a aplaudir. ¿Sabes qué Trajimos, pasa? trajimos Que público porque... El público sí, está es concentrado en importante. grabar, en documentar. Claro. Entonces Sí. No aplaude. Tiene el Sí. teléfono en las manos y no aplaude. Un problema. Mira, sí, gracias por tomar esta iniciativa, que me encantó esa introducción, ¿saben? O sea, eso de el 44% no tiene nada que ver con la parte intelectual y eso está ya casi que estudiado, ¿no? Pero no es algo real, ¿ok? Porque sí hay patologías asociadas al autismo que pueden tener niños con dificultad, con retraso Sí. intelectual. O sea, eso comenzando por allí. Que puede estar relacionado, pero no siempre. Entonces Sí. la gente siempre tiene como el tema de que, no, mira, porque es autista, entonces le cuesta todo y no siempre. Y ¿sabes? hablando de ese tema, me gusta mucho que comencemos así porque hay mamás que existe el tema de las mamás que, no, mira, no acepto que mi hijo tiene una condición. Y hay otras que quieren más bien que su hijo sea autista por el hecho de que existe ese mito de que todos los autistas son inteligentes. Entonces, cuando llega una mamá, no, es que mi hijo es autista. Oye, y cuando ves al niño, realmente no tiene ninguna característica del espectro como tal. Y por eso, bueno, es importante resaltar ese punto psicológico que está invadiendo un poco la sociedad, porque hay muchos que dicen, ay, no, es que el autismo ya nos va a llenar todo al mundo entero de Ok, niños sí. con autismo y todo esto, y todos vamos a ser inteligentes y todos vamos a lograr muchas cosas. No, ya va. No es así. Hay un montón de cosas detrás que los vamos a hablar, por supuesto, el día de hoy. Genial. Gracias, Que- Saraí. que- Por cierto, hay que decir que, bueno, ya comentamos que Saraí es locutora de La Mega, además Sí. de eso, bueno, licenciada en Comunicación Social y es mamá. Sí. Es mamá de Matías. Mamá de Matías. Yo quería decir... Que llega un momento en la vida en que la gente se llama es así. Sí, no, la mamá ya. de Matías. Todos, mamá de Matías. Sí, ¿verdad? Sí. Tú dejaste... Ay, que bueno, no sé si podemos... Ya hemos más o menos tocado ese tema, pero tú sientes que cuando te convertiste en mamá dejaste de ser Saraí para ser mamá de... Sí, de hecho, yo quería ser mamá. Desde muy temprano yo decía, quiero ser mamá y ya. O sea, es como una profesión, como cuando tú dices, quiero ser ingeniero, quiero ser periodista. Entonces yo tomé la decisión. Y cuando No me soy. enteré, No todavía soy. no, todavía no Ya, está preparada. Nosotros hemos hablado mucho. Sí, Yo creo que tú... No eres la primera mamá, pero sí... hablar del tema. hablar del tema como un poquito más profundo. Ya tenemos un episodio donde hablamos un poco de eso, de la maternidad y el modelaje. Pero nosotros no somos fans. Como No. en nuestra vida. O sea, como que no lo hemos visto así. Pero sí nos gusta ver a la gente que Sí. es mamá. Y es Ajá, complicado, y sí hay un cambio. Obviamente, Saraí, no siendo mamá, era otra cosa. Yo no paraba en mi casa. Yo de verdad rumbeaba Claro. muchísimo. O sea, yo estaba siempre haciendo algo.
Ahora no, ahora lo que quiere estar es en mi casa. Sí hay muchos esfuerzos y por eso hay que tomar la decisión pensándolo 3 veces para que puedas darle el 100% a tu hijo y sobre todo porque no estamos preparados para que venga un niño con alguna condición, que en este caso es lo que vamos a abordar. Sí, yo quería saber si tú, o sea, siendo mamá, obviamente uno aprende un montón de cosas, pero tú estabas informada respecto a este tema antes. Oye, ¿O no. ni siquiera lo habías pensado? No, es que ni siquiera lo había pensado. Y de hecho, es una de las cosas más importantes al inicio del diagnóstico. Nosotros, como padres, no estamos preparados para esto. En realidad no tenemos un manual para ser papás. Claro. Pero, cuando te dicen, tu hijo es diferente, tu hijo no reacciona igual, tu hijo tiene esta conducta y tú dices, pero ¿qué te pasa? O sea, me estás atacando o te estás metiendo con mi hijo. Hasta que llega un punto donde dice, esta persona tiene razón. Y las primeras personas son las personas de las guarderías, las maestras. Entonces llegó ese proceso de, wow, yo no sé nada de esto. Yo no sé nada de lo que me están hablando. Sí sabía que existía el autismo. De hecho, actualmente digo, oye, ese compañero de clase que estaba en el salón, que estaba calladito y que solamente sabía de un solo tema, tenía características de un niño con autismo. Sí. ¿Sabes? Pero antes no se hablaba con tanta libertad. Es correcto. Y no había un diagnóstico. Decían de repente, tiene características esquizofrénicas. De repente, aunque todavía no se ha determinado en la infancia la esquizofrenia, pero sí de repente determinaban otras cosas. De repente no, que tiene TDAH, era un poquito más, o tiene trastorno del sueño, o tiene irritabilidad. Pero ese tema del autismo nunca fue popular así como tal. Entonces, claro, cuando llegó al tema mamá, o sea, fue como, ¿y cómo se come esto? Claro. O sea, ¿y qué hago con esto? ¿Y tiene cura? ¿No tiene cura? O sea, ajá. Y entonces, bueno, nada. Ahí es donde comienza ese gran proceso que, bueno, en mi experiencia tengo 7 años ya viviendo con todo esto, que obviamente, aparte de ser mamá, también te cambia la vida el tema de la condición. Porque es como una mamá con otro montón de... O sea, además de lo que ya implica ser mamá. Exacto. Tiene otro montón de implicancias, no solamente porque obvio tiene unas características bien particulares. Yo no sé qué grado tiene Matías, pero por lo menos yo tengo un primo que es desde chiquitico, entonces estaba como el tema de que siempre andaba haciendo cosas diferentes, siempre está como aislado en otras cosas y tal. Entonces, bueno, ya ahí después se determinó, no, mira, lo que pasa es que tiene autismo. Entonces empezó un tema de que entonces no puede comer chocolate, no puede comer tal, una dieta, una cuestión que no puede hacer esto para allá. Y la verdad es que Ricardo, mi primo, o sea, nosotros como primos, que siempre andábamos juntos chinchando no sé qué cosa, obviamente veíamos que era diferente, pero no veíamos como que teníamos que separar o que había que hacer una cosa demasiado diferente con él, un trato demasiado especial. Sí, porque... Y creo que más bien en el momento en que se empezó a decir, no se puede esto, hay que poner para acá y tal, se empezó a agudizar la cuestión. Es como que yo desde ese momento, claro, tengo el desconocimiento más grande que puede existir acerca de este tema, pero desde ese momento yo decía, bueno, pero esto tampoco... O sea, creo que esto lo están manejando mal porque está saliendo peor, ¿sabes? Sí, eso pasa. De hecho, todo depende del abordaje que le das a la persona. Porque obviamente una persona con autismo que está en el espectro nunca va a dejar de ser autista, aclarando por allí. Entonces, claro, al inicio le tienes que dar como un apoyo. Y eso es lo que tú me estás comentando. Bueno, él era diferente. Quizás necesitaba un poco de apoyo. Pero es que en el tema del espectro, y no hablando de niveles, sino de apoyo, actualmente en el 2024 se habla de qué tipo de apoyo necesitas. Si es apoyo 1, apoyo 2, apoyo 3. ¿Ok? No es que estás en el nivel 1, porque ahorita puedes estar en el nivel 1, pero cuando llegas a la etapa de la pubertad puedes llegar al nivel 3, porque no se sabe cómo vas a reaccionar. Entonces, ese es el meollo de la cosa, que no sabemos cómo va a reaccionar el cerebro. O sea, hoy eres una cosa y mañana es otra. O puede que hoy estés en el nivel 3, pero ya cuando tengas 15 años, ya ni siquiera tienes rasgos del espectro autista. Claro, es que imagínate, si en condiciones normales, o sea, en general,
la gente, uno cuando está en la adolescencia no sirve para nada. O Sí, sea, claro. una irreverencia, una grosería, una broma, o sea, Sí, porque todo el mundo adoleces. cambia demasiado. Claro, O sea, empiezas a adolecer tantas cosas y ese es el miedo también cuando ya las mamás aceptan el autismo que... Y ahora cuando venga la adolescencia y después cuando venga la primera pareja, ¿qué va a pasar? claro. Porque hay conductas, ¿ok? Para definir un poco el concepto, cuando lo googleamos decimos, bueno, el trastorno del espectro autista es un neurodesarrollo, es un trastorno del neurodesarrollo. Ok. Pero de hecho yo hablándolo en mi casa siempre he dicho, para mí no es un trastorno del neurodesarrollo, eso yo lo obvio, porque yo no como nada con eso. Yo necesito conceptualizar el autismo como una forma diferente de aprender. Ok. Y esto lo digo porque, por lo que tú estás diciendo. O sea, quizás tu primo no necesitaba tanto apoyo en ese entonces y de repente un poquito de apoyo diferente al del grupo típico. Ujú. Entonces, por eso es el tema de cómo abordar a cada persona que esté en el espectro. Y el espectro incluye unas características para determinar si eres autista. Sabes que tú ahorita, bueno, hace un rato nos hablabas de que tú empezaste a darte cuenta de eso porque te lo dijeron, pero tú como mamá siempre supiste que él era diferente Sí. o sea, porque yo sí sé de casos de mamás que les dicen que sus hijos tienen cierta condición y entonces se molestan o se sienten mal o dicen, mira, estás insultando a mi hijo, Sí. ¿por qué me dices esto? Pero tú crees que en el fondo, como las mamás siempre saben. Sí, claro, totalmente. Nosotras, obviamente no somos especialistas, ¿no?, de la salud. Bueno, aquella persona o aquella mamá que sea médico de repente lo puede determinar más o quizás no lo sé. Pero en mi caso yo soy periodista. Yo Claro. no sé nada del tema. Pero sí, cuando yo tenía aproximadamente 8 meses de embarazo, yo sabía que el embarazo no venía bien. Y yo decía, yo me siento extraña, yo me siento mal. Cuando voy al médico me dice, tienes demasiado líquido, 2 días antes de la cesárea. Y yo le digo, ajá, ¿y? O sea, Claro, ¿qué es eso? Tradúcemelo, Ajá, por favor. exactamente. Yo le digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es tanto líquido? ¿Entiendes, verdad? Temo que no. Me dice, sí, es posible que el niño venga o con síndrome de Down o con un trastorno del neurodesarrollo. ¿Yo qué? Entonces, bueno, me voy con una amiga que es médico de mi edad en ese entonces y me dice, ay, no le pares, que todos los médicos exageran un poco. Cuando estoy en la cesárea, escucho entre dormida y despierta que el médico dice demasiado líquido, demasiado líquido. Eso no se me olvidó jamás. Pero cuando salgo y voy como a eso, lo que le llaman el retén, ¿sabes? Ujú. Veo a Matías que eso lloraba al 1000%. O sea, eso era, o sea, todos los niños durmiendo así, todos felices, ya nacieron, ya lloraron, pero ajá. O sea, ya comieron y... No, Matías no. Matías, o sea, él era... O sea, yo me impongo aquí. Yo Ok. necesito hacerme ver. O sea, yo decía, pero ¿y qué pasa con este niño? ¿Por qué llora tanto? Bueno, pasó eso. La primera mirada que me hizo Matías, dije, aquí pasa algo. Fue una mirada no fija y fue como que se le desvió la mirada. Eso me lo guardé hasta los 2 años. Nunca se lo dije a nadie porque imagínate, es como que tú estás en la dulce espera y entonces empiezas y que es que creo que va a venir con algo raro. O sea, van a decir, bueno, Claro. estás loca. Claro, claro. O sea, Sí, una además cosa que la así. gente, en lugar de acompañar, muchas veces lo que hacen es criticar. criticarte y horrible, de verdad. Yo te digo, una de las razones por las cuales yo le tengo miedo a ser mamá es esa. Sí, sí, sí. Como que Yo- no estoy preparada para todo lo que me van a decir. La juventud está preparadísima. ¿Sabes Sí. qué? Ahorita que dices lo de la mirada, recordé que en una oportunidad estaba por otros temas en una maternidad y había una mamá que le decía a los médicos, no sé, había como un grupo de gente, creo que eran médicos, enfermeros, pero es que no me mira. No me mira, ¿por qué no me mira? Así como que Y en ese entonces era un golpe de una vez. Mírame, ¿sabes? Ajá, eso es como... y bueno, creo que obviamente ella se refería al niño, que el bebé no Sí, la sí. miraba. Y entonces yo en ese ok. momento es como... Y bueno, no te mira, pues, o sea, un bebé. O sea, ¿qué tanto? ¿Cuántos meses tenía más o menos? No, está recién nacido. Ah, con razón, ya. Está Ya recién entiendo, nacido. pensé que Entonces era un yo niño. pensaba como que, bueno, te mira, no te mira. O sea, los bebés. No mira, o sea, no Ok. descubriendo, no sé, qué sé yo.
Pero ahorita con lo que dices, como que me fui a Te ese momento como que... Sí. De repente esto se refería a esa señora. Claro, o sea, Sí. como... ya aquí yo siento que pasa algo raro. O sea, Sí, por- sí. yo... Y qué interesante Sí. que las mamás... ¿sabes? Sí, Porque vale, qué tú nos qué dices nivel que de no- conexión. Que no tenías información para ese momento, pero tú sentías algo. Sí, como- sí. Eso a mí me da como curiosidad de Sí. que las mamás tienen como Es un sexto algo que sentido. saben. Sí. Sí, yo por lo menos siempre siento que mi mamá sabe absolutamente todo lo que me pasa sin que yo le diga nada. Claro, Y sigue claro. pasando desde que nací hasta ahora. Ella como que me ve y ella dice... Sí, yo le decía a mi mamá... Claro. Es que tú eres bruja. Le decía. Sí. Tú adivinas lo que yo hice. Sí, Qué bueno. increíble. Y es Sí, sí. algo más allá del entendimiento. Sí. O sea, una conexión que hay. Mira, y con cuando mamá. pasó a la guardería, que fue como al año, más o menos, que tenía que trabajar, la señora de la guardería, una señora ya mayor, viene y me dice, mira a ese muchacho usted tiene que darle agüita y no sé qué. Y yo, ¿agüita de qué? Porque él es diferente. Ok. Él es diferente. Usted agarra esa mata que está ahí, usted la hierve y se lo da a ver si él se avispa. Esas palabras, ¿sabes? De Sí. esas abuelitas de antes. Y yo, bueno, pasó eso. Ya luego de que, bueno, ya yo había escuchado a la señora con su experiencia de la guardería, dije, lo voy a inscribir en un colegio que, bueno, que tengan bastantes muchachitos y que sea bien bonito y que tenga parques y todo esto. Y cuando lo inscribo, lo primero que me dice la coordinadora de maternal es, Matías tiene un problema de sociabilizar. Matías no habla, Matías no conecta con ningún niño. Matías y yo, esta maestra la tiene agarrada conmigo, decía yo. Claro. O sea, definitivamente. Hasta que insistió tanto que me mandó una carta. Esa carta como la que todo el mundo sabe que le mandaron a estos genios que los Claro. corrieron del colegio. Bueno, más o menos me pasó a mí que Matías no conectaba y que era urgente llevarlo a psicología o a un neurólogo. Bueno, cuando lo llevo al neurólogo, efectivamente me dice Matías, cuando Matías a los 2 años agarró un teléfono, eso fue agarrar el teléfono y era o sea, eso hacía de todo. Entonces me dice, ¿qué más hace Matías? Y yo le digo, bueno, una de las cosas que hace es que organiza todo por colores. Y a mí me daba hasta miedo, porque hacía como círculos y se metía en el círculo y hacía otro círculo y se metía en el círculo y todo por colores. Entonces yo decía, ay, Dios mío, ¿esto qué es? Claro, ¿Qué tú no entendías, tú no entendías ¿sabes? nada. Y entonces hasta que empecé a investigar el Asperger, lo que es el Asperger. Entonces, bueno, me dice el neurólogo, él es Asperger. Ok. Y ya ahí sí dije, ¿qué es esto? ¿Cómo se come esto? Que eso es un tipo de autismo, ¿cierto? Sí. Estoy aquí hablando Sí, sí. desde la... de esa Ahorita información se dice que el Asperger ya no se menciona como tal porque se le llama autismo a todos. Ok. ¿Ok? Pero el Asperger anteriormente se le denominaba a una persona que tenía el espectro autista, pero con alto rendimiento. O sea, que era una persona que podía, bueno, alto rendimiento hasta cognitivo. ¿Ok? Ok. Entonces, bueno, por eso es que lo clasificaban. Ya actualmente se le llama autista a todos. Y bueno, ya después de eso comienzo como a investigar, pero era horrible porque yo lloraba mucho. Yo lloraba Ok. todos los días y yo decía, hay momentos donde no lloraba y me quedaba sorprendida. Como tú. Entonces, Lloraba todos los se días. parece a mí, Sí. ¿Y sabes qué hacía? Me Que pasa cuando con estaba todo. en el trabajo, yo tenía, por ejemplo, mi página normal de trabajo y tenía 3 páginas más abiertas del autismo. Claro, Cómo se estudiando, cura, buscando qué información. hago, qué no hago, qué es esto. Y eso era todos los días. Gracias a Dios, mi jefe en ese entonces me dio una oficina sola. Y listo. Y ya. Y ahí Y bueno, ahí comencé a... fue el inicio de Exactamente. sentirte mejor. De dejar de llorar Sí, diariamente. sí, sí. Creo que Mira. no sé si hay suficiente... O sea, obviamente hay mucha información acerca de este tema porque hay muchas investigaciones. Sí. Pero no es algo en lo que nos expongan
normalmente. O sea, Lo que pasa es que el autismo no es como decir, tengo un dolor de cabeza y se me quita con un ibuprofeno. No. Es muy amplio, pues. Es muy amplio, por eso es que está en el espectro. Y cuando tú dices, pero es que mi hijo no hace eso, no, él no tiene autismo, y te regresa. Y vuelves otra vez. Y te claro, regresa. ya. Pero de repente en el año tu hijo saca eso. Esa característica que te dijeron, sí es que está en el espectro. Y entonces tú dices, pero es que mi hijo no aletea. Y llega un punto donde pasan 6 meses y ves que tu hijo está aleteando. Y tú dices, ¡oh! Dios mío, ¿qué? O sea, que sí. Y todos los días como que confirmas más. Y es una... Yo siempre digo que eso es como una llave que está allí de depresión para las mamás y los papás. ok. Y que se cierra y se abre, ojo. Porque... ¿Ya va depresión o de depresión? De depresión, sí. Ok. Porque jamás vas a querer que te den un diagnóstico de esa Claro. manera. Entonces, cuando empiezas a vivir con eso, no pasa un día, no pasan 2 meses, no pasan 3 meses. Yo digo que me pasaron 4 años para yo poder superar un poco ese nivel. Y a Ok. veces yo agarro y me voy en llanto con él. Me voy en llanto y le digo, papi, yo te amo. Y yo quiero que tú hagas esto y esto y esto. Y pareciera que no me entendiera, pero a veces sí. Entonces es complicado esa situación. Y por eso lo digo, porque sé que muchas mamás que me las encuentro así de repente me dicen, y que es un mito, ¿sabes? El tema de llorar siempre es un mito. Es que yo a veces lloro mucho. No te preocupes. Eso es normal y tienes que llorar. Tienes Ok. que llorar porque eres un ser humano. Claro. O sea, no puedes reprimir eso. Sí, nosotros en este podcast nosotros hablamos muy abiertamente de llorar. Decimos, Sí. es más, hacemos una invitación Sí. a que si tú te sientes mal, cualquiera que sea el tema que estés pasando, eso te puede ayudar a sentirte, o sea, te debe pasar que, ¿sabes? Después de que lloras, como que ya listo, puedo enfrentar mi vida después de haber soltado todo Después de esto que haber tenía que liberado, soltar. puedes liberar, pero el punto psicológico, y que ahí fue cuando yo busqué psicólogo, porque sí, Ajá, ese iba está el para allá tema de también. la autoayuda, Claro. es que cuando tú decides y dices, ese niño depende de mí, y si yo estoy mal, él va a estar mal. Claro. Entonces tengo que buscar psicólogo, sí, porque sí. Cuando busqué un psicólogo, porque dije, tampoco es llorar todos los días. O sea, yo Eso. necesito parar. Y listo. ¿Qué crees que es lo más importante que nosotros como sociedad, o sea, nosotros deberíamos entender sobre el autismo? Mira, lo más importante es que existen las diferencias. Existe, no solamente para una persona con condición, sino todos somos diferentes. Claro. A veces juzgamos y decimos, ¿por qué aquella persona no se graduó en tal tiempo? ¿Por qué aquella persona no se graduó, no se casó a los 30 años? Sí, sí, como si Sí. tuviésemos que cumplir con un guión Con un establecido guión de vida. específico, con horarios y punto y coma. Exacto. Eso va para una persona neurotípica, hablo de las personas neurotípicas, lo que llamamos una persona que actúa típicamente normal, y para una persona que no es que está con una condición, que es neurodivergente. Neurodivergente. Entonces, yo pienso que lo más importante es la aceptación, y me ha funcionado mucho con Matías cuando yo voy al colegio y le digo a las maestras, Matías tiene autismo. Ellas vienen y dicen, ay, me da miedo. Pero hay unas que con su vocación dicen, véngase para acá que yo lo enseño a leer. Y me ha pasado mucho. Claro. Entonces, hay limitaciones porque ella ya sabe que tiene autismo y no le va a exigir más de la cuenta, pero lo va a enseñar con amor de una manera diferente. Por Claro. eso hay que decirlo, hay que aceptarlo, y es un proceso decirlo, aceptarlo y trabajar en base a eso, para que ese niño sea independiente, porque eso es lo Claro, que queremos. Claro. Exacto. Y de hecho, yo no sé, me imagino que conoces esa historia de... Es una mujer que está dentro del espectro autista que diseñó una Sí. estructura para manejo ganadero. Sí, sí, sí. Y de hecho, el 60% de las granjas en Estados Unidos utilizan el sistema que ella estableció. Sí. Y lo utilizan en muchas granjas a nivel mundial. Porque, bueno, ella entendía cómo funcionan las vacas, y cómo piensan y cómo sienten. Ok. Y en función de eso, pues, diseñó ahí un sistema. Se llama Temple Grading. Temple, sí, sí. Temple, exacto. Sí. Y yo vi una película que le hicieron y yo quedé así como...
así demasiado flechado con esa historia y luego investigué porque además no solamente como en algunas series que también ahora está como, no de moda, pero sí hay mucha más visibilidad de estos temas la neurodivergencia. Y hay series, por lo menos está Típica, que me gusta muchísimo esa serie. Hay The Good Doctor, que también es buenísima. Buen doctor, sí. Pero la mayoría de estas series como que muestran muy poco de la parte ruda de esto. Sí, yo creo que la de Temple muestra más. Lo muestra más. Sí. Por eso me gusta tanto esa película, porque de hecho el tema de o sea, le costaba mucho socializar, muchísimo. Sí. De hecho, no socializaba, no hablaba. De hecho, ¿sabes? el médico le dice a los 4 años a la mamá, le dice, tu hija tiene esquizofrenia infantil. Ajá, imagínate. Entonces, imagínate, o sea, cuando te dicen eso, anteriormente se catalogaba como esquizofrenia infantil. Y esto es algo como bien extraño, como te digo, como no hay un estudio certero de por qué es la causa del autismo y cómo tratarlo. Entonces, mucha gente dice muchas cosas, o sea, hay demasiadas hipótesis de todo esto, pero yo digo que ya abordándolo como mamá, lo que estábamos hablando, de conocer a tu hijo, tienes que conocer la forma de aprender de tu hijo. Tienes que conocer la forma de aprender de tu hijo. Porque si tu hijo, por ejemplo, yo estaba con otro Matías en mi casa y él fue a visitarme y él sí actuó un poquito diferente a Matías, mi hijo, pero él, por ejemplo, yo lo puse a pintar y a él le gusta pintar. A Matías, mi hijo, no le gusta pintar. Entonces, ¿cómo es el abordaje de ese niño? O sea, tienes que empezar a pensar de que si yo quiero que él aprenda a hablar, ¿cómo lo enseño? Con lo que le gusta. Enséñalo pintando. A Matías le encanta cantar. Entonces, enséñalo cantando. O sea, a Matías todas las canciones habidas y por ahí. Es más, hace hasta mezcla Remix. y todo. Sí, Ok. sí. Canta una canción de Luli Pampín que la mezcla con cumpleaños que no entiendo. Ok, pero le gusta, le gusta. Sí, sí. Ok, es DJ. Sí. Entonces, es buenísimo porque él allí empezó a desarrollar el lenguaje, cantando. Claro, imagínate. Sí. De hecho, hace poco estuve conversando con una de las doctoras de él, que es gastroenterólogo, y me dice que las canciones de Karol G les gustan mucho a los niños con autismo. Y efectivamente, tú le colocas una canción a Matías de Karol G y Matías la baila y la canta como que, o sea, vámonos para la rumba. Ok. Y sí, Qué hay lindo. una melodía que pasa allí bien interesante. Tú nos habías hablado hace tiempo, que fue cuando decidimos, mira, hay que hacer esto, un episodio, que es que no te gustaba mucho que las otras personas lo consintieran de más. No sé si Sí, esa es la palabra, como totalmente. que le hagan la tarea, que le acomoden la silla, que hagan todo, sino que quieres que todo su entorno lo traten igual. traten igual, como a todos los niños. Sí. ¿Qué crees tú como que qué barreras ha roto Matías en cuanto a las interacciones con los demás, basándonos en eso, en lo que la gente cree que es una persona con autismo? O sea, ¿qué crees tú que él ha hecho diferente? Que tú dices, mira, todo el mundo piensa esto, pero él o sea, lo hace, sí lo puede hacer igual que todos los demás. Sí, por lo menos una de las cosas es que él lee, pero no habla. Ok. Entonces tú dices, pero ¿y cómo lee y no habla? O sea, es algo extraño. De hecho, él inició ahorita unas tareas dirigidas. Ok. Vamos a unas tareas dirigidas. No son un colegio especial, no. Ok. Tareas dirigidas en vacaciones porque, tienes que estar activo un poquito. Y entonces la maestra con miedo me dice, pero Matías no me reconoce la M. Sí, pero el fonema ma lo reconoce. Y cuando colocas el fonema mamá, él te lo lee. Entonces, estoy rompiendo esa barrera de Claro. que te estoy enseñando diferente. O sea, fíjate que el sistema curricular tienes que aprender primero el abecedario, Sí. luego combinar las letras. No, Es el que en niño se general el saltó sistema eso. académico está mal. Sí. Sí, como muy recto, como todo Sí, tiene que ser como- igualito. No, usted tiene que sumar. Matemáticas, hijo. Como, bueno, pero es que no estás viendo que pinta espectacular. Sí, sí. Pero que sume. Pero es que es malo total, sumando. sí. Deja que sea malo. Mira, yo agradezco muchísimo el colegio donde está Matías porque siento que entre mi personalidad y todas las situaciones y todo combinado,
ha hecho que Matías evolucione mucho porque yo soy muy tremenda. Y una de las cosas es que sí, yo cuando llegué al colegio yo dije, yo no sé qué tiene Matías. Obviamente yo sabía que todo lo que tenía, pero yo no quería que le dijeran no, ¿sabes? O sea, no, Claro, que lo porque es que no etiquetaran, tenemos además. especialistas. Cuando llegó al colegio, sí lo que dije fue, no verbaliza, no habla. Pero bueno, o sea, está chiquito, puede hablar más adelante. Entonces me dicen, bueno, pero tráelo al colegio a ver y le hacemos una pequeña evaluación. Lo agarra la directora, una señora mayor, y me dice, ay no, mamá, tú le repites a él, por ejemplo, perro 7 veces con un dibujo y él va a aprender que eso es un perro. Y yo, sí, yo lo tengo haciendo tengo 3 años haciendo lo mismo y el niño nada. Entonces, claro, esa es la parte tremenda mía como mamá de que yo expongo a Matías a la sociedad. Claro. Y es lo que le digo a las mamás. No se avergüencen, saquen a su hijo, porque en la medida que lo encierras, vas incrementando la condición autista. Y no sé si lo estoy diciendo bien, pero es como que te encierren a ti todo el día. Sí, sí, ¿Qué va a claro. pasar contigo? Claro. O sea, te vas a trastornar, ¿sabes? Sí, sí. O sea, no vas a aprender Sí, nada. Sí. Y entonces es algo así. No es Bueno, como yo no sé si a tener ustedes les miedo. pasó, pero yo pasé como un año encerrado. Sí. Y fue horrible. Imagínate. Sí. Ah, Yo bueno. creo que muchísimas personas Sí. casi la perdemos. Entonces, en no, ese tiempo. hay que... Bueno, de hecho, fuera del chiste malo que hice, Ajá. mi mamá hace poco, ella pasó un rato que dejó de hacer actividad, se dedicó a hacer las cosas de la casa y estaba ahí, salía ahí mismito, y no sé qué cosa, y de repente dice, no, ya va, ¿qué me pasa, vale? Claro. Me está dando miedo manejar. O sea, mi mamá se fue de su casa a los 17 años para Mérida y se compró un carro y broma. O sea, mi mamá o sea, históricamente ha sido una mujer muy aguerrida, ¿no? Ok. Y entonces, miedo a manejar. Imagínate. Y Sí. lo único que hizo fue dejar de tener la misma actividad, el mismo ritmo de actividad, de exposición Sí. social, de conexión, de socialización. Obviamente, sí. Además de que ya tiene una condición, lo agudizas encerrando y limitando y alejando. Claro. No, yo pienso que hay que exponerse. O sea, Claro. hay que... Así, a mí de bebé sí sé que le dijeron a mi mamá, no, que es alérgico a todo. Ajá. Entonces, yo no soy alérgico a nada. Imagínate. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque por exposición. O sea, Claro. estás alérgico al monte, revuélcalo en el monte para que vea cómo se le quita. Sí, claro. Claro, con Todavía límites, tengo ¿no? Porque monte. imagínate que después la después alergia era se- demasiado así. Sí, de repente se sale de las manos, no, ya sí, vamos a curarlo. Sí, porque- claro, es todo con límites. O sea, tenemos que primero conocer a nuestros hijos. A mi papá pasó que yo me siento súper culpable porque Matías tenía un problema estomacal y yo no sabía qué es lo que estaba pasando. Yo, o sea, no entiendo porque Matías nunca ha sido ni violento ni nada por el estilo. Ok. Pero hubo un episodio donde él se puso como a llorar mucho todos los días, a hacer como pataletas y todo esto, y yo estaba preocupada. Yo dije, nada, estoy entrando en otro proceso del espectro. Pero no, efectivamente era un problema estomacal. Y eso quiero acotar aquí que en la parte de la alimentación, las alergias alimentarias tienen mucho que ver con el autismo. Cuando Matías comenzó una dieta estricta, Matías desarrolló el lenguaje un poco más. Imagínate. Ok, la Sí. importancia de la buena alimentación. Sí, sí. Hay que desintoxicar a los niños. Por eso es que hay que conocer a tu hijo. Y conocer, no ignorar el tema. Si mi hijo tiene el plomo alto, tengo que bajarle el plomo. Claro. Porque Ok. los niveles de plomo, o sea, hacen una cantidad de cosas en el niño que de repente no habla y quizás no es autismo. Porque ¿qué está pasando ahorita en la sociedad? Que te dicen, normalmente es autista. No, pero es que es un abordaje como que demasiado sobresaturado. Para tú diagnosticar el autismo, tienes que pasar por una cantidad de cosas y después es que ves si el cerebro realmente sigue con esa rigidez, vamos a diagnosticar autismo y vamos a abordarlo de esta manera. Pero a veces hay niños que tienen el plomo alto y le dicen Exacto. que es autista, ¿sabes? Entonces, si tú no conoces a tus hijos o no conoces a tu hijo en esta oportunidad, ¿cómo lo vas a ayudar? Tienes que Claro. conocer y no deberías de ignorar. Tratar de investigar, eso no cuesta nada. O sea, Pero tú piensas que nosotros hablo la sociedad, ha aceptado mucho más ese tema
o sea, de hablar con libertad del autismo, todavía hay mucho que no se habla, o sea, porque tú nos has dicho que bueno, que hay que investigar, que todavía se desconoce, pero ¿cómo ves eso? O sea, ¿sí crees que realmente hemos avanzado como sociedad respecto a ese tema? Totalmente, totalmente. Anteriormente los niños se encerraban como en un sanatorio, Ujú. pequeños, y no los dejaban salir, no había terapia, no había nada para ellos. Actualmente, imagínate, tú hay un niño que, como te digo, que de repente le diagnostican que está en el espectro autista. Y no es, o sea, más bien tú crees que quizás nos estamos yendo para el otro lado. Yo creo que Yo lo sí que creo que hace... nos estamos yendo para el otro lado en algunas cosas. Por Sí, ejemplo, ¿qué lo que pasa? hablas de tu primo, Ajá. que... Sí, Y entonces, totalmente. o que de repente ahora el autodiagnóstico es para todo. No, Pa' que todo. yo tengo TDA, yo tengo TDAH. Sí, solo porque yo soy te baja un poquito. diséltico. ¿Cómo es? Disléxico. Y así, ¿sabes? O como... que tienes TOC porque te gusta que todo tengo esté TOC. ordenado. Es como, Sí. no, eres Y un es tipo como- ordenado ya, Sí, pues. sí estamos claros que estamos en una sociedad bastante ansiosa y es la base de las enfermedades o de los trastornos mentales. O sea, nosotros que estamos aquí, que nacimos de los 90 para arriba, o sea, nacimos en una sociedad donde estamos, ¿sabes? Y de Sí. allí se parten Eso muchos me define a trastornos. mí. Sí, sí, sí. ¿Y Mila? No, Todo anda. el tiempo. Todo el tiempo como... Sí, sí. Total. Claro. Pero Bueno. fíjate que no es lo mismo de repente, disculpa, estar en pantalla Claro. todo el día y yo lo estudié y dije, estoy todo el día en el teléfono y me siento irritada. Sí. De verdad. Es Claro. increíble. Sí, sí. Es que hace poco hablaba con mi cuñada de eso, porque dice, no, lo que pasa es que yo creo que tengo TDAH. Y yo como, bueno, pues capaz sí, ¿no? Porque Sí. todos al final tenemos como un tornillo que se nos extravió. Pero no necesariamente, o sea, capaz estás súper estresada, capaz estás pasando por un montón de cosas y no necesariamente, porque es algo se te nuevo. pierde la ¿no? idea. Sí, yo creo Este- que en este proceso, perdón que te interrumpa, pero en este proceso de aceptar, Ujú. estamos como... No sé si la palabra será sobresaturándonos de Sí. tanta Sí. información. No, y bueno, lo que decía Sara y ahorita, que Sí. no, hay gente que dice, no, casi que, ojalá que mi hijo Sea me autista. salga autista. Como, pero Sí, no. O sea, no vamos a decir que como que si, como no, tampoco lo vamos a satanizar, pero ¿para qué vas a pedir eso? O sea, sí, sí. no hace sí, sentido. No. O sea, el autismo no lo podemos, digamos, excluir, pero tampoco es sano que yo Exacto, quiera no- que mi no- hijo no sea lo vamos a autista. pedir. Exacto. O sea- Y no porque no, es que va a ser demasiado inteligente y va a ser un genio y no sé qué. No, ¿y si no? Y si- exacto. ¿Me entiendes? Y O si sea, realmente vas a vivir otra cosa. Sí. exacto. Si no, es que yo quiero que escuche muy bien, por eso quiero que sea ciego. Como, no, ¿pero qué vas a Claro, pedir sí, eso? sí, O sea, sí. ¿cómo vas a pedir Que eso? escriba la sinfonía. Sí, así. no, A mí me no. pasó, Mira, pero, ajá. en la natación, él está en natación y una chica me dice, mi hijo es autista y cuando yo lo veo, yo digo, oye, pero yo no veo ningún rasgo. O sea, ya que estoy tan metida en el tema y he visto niños que ni siquiera Claro. te ven, o sea, niños que viven llorando todo el día, o sea, con una crisis, una irritabilidad constante. A un niño súper normal que estaba caminando en la piscina, que estaba súper capaz, que, o sea, de repente no es autismo. Lo que tiene tu hijo es que puede ser que sea un genio. O sea, no Claro. es necesario ser Claro, autista. exacto. O quizá ¿sabes? no tiene dificultades para... bueno, no sé por qué ella decía que era autista, pero quizá también tiene dificultades para mezclarse con la gente, para interactuar y no necesariamente es Exacto. autista. Puede tener un O sea, mutismo por selectivo. ejemplo, cuando yo estaba que me cambiaron de colegio, que tenía como 7 años, me costó demasiado poder entrar Ok. a mi salón de clase y tener amigos. O sea, como que yo no tuve amigos mucho tiempo. Y cualquier persona, quizá en la actualidad, con este caso, podría decir que yo tenía autismo, porque es que realmente me costaba mucho hablar, como tener amigos en general, interactuar Ya. con otra persona. Y, o sea, no podía. Claro. Y simplemente tenía miedo, o sea, Era tenía selectiva. otras cosas como Exacto. que... y sabes que yo después de que crecí me di cuenta, yo no sabía esto porque a mí también me comparaban mucho con mis hermanos, tengo 2 hermanos que son hombres. Ok. Y yo no sabía, por ejemplo, que las mujeres y los hombres tenemos diferencias a la hora de mezclarnos con la gente, como que interactuar. Sí. A los hombres se les da mucho más y desde pequeños. O sea, para los hombres es mucho más fácil llegar, no sé, con una pelota y jugar y hacerse amigos. Y a las mujeres es diferente. Y yo todo el tiempo me presionaba como que, ay, no sé cómo mi hermano, no sé Sí. cómo hablar con él. Y después entendí que era normal. Sí. Que lo que yo estaba viviendo era normal. Como Sí. que quizá también no hay que presionar tanto ni
ni creer en lo que la gente te está diciendo, sino tú investigar, tú informarte respecto a cómo es tu hijo, lo que tú acabas de decir. Claro. Creo que eso es súper importante. Conocer a tu hijo. Y no sé si esto esté bien porque no soy mamá, pero como que no escuchar a nadie. O sea, Sí, tipo, no. O saber a quién escuchar saber también. a quién Saber escuchar. quién Esa es la palabra. O sea, porque de repente no puedes escuchar a una persona que está en la calle y que de repente no tiene la experticia como neurólogo y te dice, no, vale, dale Ridal. O sea... Claro. Ese es el único Bueno. medicamento para los niños, ¿no? Vale, pero ¿qué te pasa a ti? No, es que yo tengo un primito que Claro, se le siempre da te echan un cuento de otra persona. Ajá, entonces Sí, tú dices, sí. pero ya va, yo no puedo. Y hay mamás que, bueno, o dale agüita de tal. O sea... Lo que te había dicho la señora. Y que es algo que científicamente está comprobado. El agua de matas está matando a los niños. Ahorita... Ay, mira, a mí tanto que me gustan las aguas de mata. Sí, no, a los Imagínate. niños. Porque, ¿qué pasa? Me explicó una doctora. Cuando tú arrancas una mata, tú la pones a hervir y ella va a botar unas toxinas, que es la Claro. de la fumigación. Entonces, Ok. eso tú te lo estás tragando. Imagínate. Ah, Te lo estás interesante. Claro, tomando. claro, que al final las mismas matas tienen ellas mismas sus propios mecanismos de defensa contra los bichos y las cosas. Sí. Y eso también te lo estás. No era igual, Comiendo. no es igual que antes, que tenías una matica y bueno, la arrancabas, pero no tenía esa contaminación. Claro. Este, ¿Qué mito respecto al autismo te gustaría aclarar. aclarar Ajá. ahorita? Mira, el tema de no todo autista tiene un alto rendimiento, su coeficiente intelectual no es alto, no todos son así. Hay unos que sí, porque, o sea, hay unos que pueden desarrollarlo, otros que no, pero en la medida del tiempo puedes ir trabajando en eso. ¿La mayoría de los autistas tienen otras patologías? No todas. ¿La mayoría de los autistas son violentos? No todos. Están ligados a otras patologías. Ok. Puedo tener un trastorno bipolar y ser autista, Ok. ¿sabes? Pero no todos los autistas, porque esto es un trastorno del neurodesarrollo que está ligado a la interacción social. No me gusta hablar, tengo estereotipias. ¿Por qué? Porque, o sea, yo estoy en mi mundo, no me interesa más nadie. Ok. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos sacar de ese niño, que sea funcional para la vida, porque nosotros necesitamos a alguien funcional. Cuando papá y mamá no estén, ¿qué va a pasar de esa persona? Eso es súper importante. Cuando tú ya no estés con tu Exacto. hijo, ¿qué va a pasar con él? Exactamente. Entonces hay que prepararlo para la vida, para que él entienda que cómo se baña, que son las terapias ocupacionales, cómo se abrocha un pantalón, porque el autismo sí desarrolla algunas dificultades motoras por, bueno, Ok. temas de que estoy rígido. Por eso es que no entendemos un chiste, ¿sabes? Un mal chiste. Eso de, mira, pero tú sí estás frito, ¿vale? ¿Pero qué? Si yo no estoy bañado de aceite. Exacto. ¿Sabes? Totalmente. O sea, porque hay una rigidez en todo nuestro, en todo nuestro cuerpo, a nivel motor, a nivel de pensamientos y todo esto. Entonces, para eso hay que hacerle terapia. Y las terapias son terapia psicológica, terapia ocupacional, terapia cognitiva, que es la parte de psicopedagogía, terapia de lenguaje, porque la lengua es el último músculo que se desarrolla Ok. con Bien. nosotros. Por eso es que, ay, no, el niño tiene 5 años y todavía no habla. No importa, déjalo. Claro. Que Ah, eso es lo buenísimo. último. Sí. Mis papás siempre me dicen, o sea, porque, ojo, saliéndome un poquito aquí del tema, que es que ellos sabían que yo siempre me iba a dedicar a algo que tuviera que ver con hablar, porque yo antes de caminar hablaba, o sea, como que yo estaba de meses, tenía como Oye, 6 meses. y ya imagínate. hablaba, ¿me entiendes? Y entonces ellos dijeron, Nah, "No, güey. esta Claro. niña va a hacer algo que tenga que ver con Sí. eso, porque te lo juro, 6 meses, hay pruebas. Esta cosa es real, hijo. Hay pruebas, hay videos que yo ya, obviamente no con fluidez, porque tenía 6 meses. pero Claro, todo si no como conferencista, pero de pronto Exacto, sí. de repente no me lanzaba ahí Sí. 2 horas hablando, ¿no? Pero sí todo el tiempo, ¿sabes? Como... Y se esas dice primeras cosas. que el lenguaje, el desarrollo del lenguaje, es característico de una persona inteligente. ¿Ok? Mientras más pequeño y lo desarrollas más, eres inteligente. Pero Soy inteligente. el punto de todo esto Ah, es que si tú no trabajas eso con la inteligencia emocional, que es lo que trabajamos con todo el mundo ahorita, si nosotros no trabajamos en conjunto la inteligencia emocional, esa inteligencia se pasma.
Claro. Entonces viene la persona que Ah. habló a los 5 años y sí trabajó la inteligencia emocional, entonces es más exitoso Exacto. socialmente. Mira, nosotros tenemos una pregunta que te deja el invitado anterior y ahora te lo hacemos a ti. Y ahora tú le vas a dejar una pregunta a la persona que venga. Pero no la tienes que decir. No la vas a decir, la vas a escribir. La entrevista- Ah, Porque la idea es que sea Exacto. una Yo, Dios mío, ya me puse sorpresa. nerviosa. Tum, tum, tum. Aquí está la pregunta que te dejaron anteriormente. Ok. Es esta, mira. ¿Cómo sueles tomarte las pruebas difíciles e inesperadas que te pone la vida? Oye, qué buena pregunta. Mira, buenísimo. Yo soy muy orgánica. O sea, yo siento que tengo que llorar, soltar. Ok. Y mi manera de soltar es llorando. O sea, Ok. de verdad, yo no agarro una almohada y le doy golpes ni nada. O sea, todavía no me ha pasado eso. Pero mi manera de soltar es llorando. Luego me veo en el espejo, escribo mucho, empiezo a escribir lo que pasó antes, escribo mis cosas buenas, paso el día, paso la noche, y si tengo ánimo lo leo, porque no es que mi cuerpo es un robot. Si tengo ánimo, lo leo, lo releo, y me veo en el espejo y digo, me tengo que bañar fuertemente, arreglarme y salir a la calle nuevamente. Es mi única manera. Es mi Ok. única manera O sea, de superar las Llorar, cosas. escribir, descansar, arreglarnos para seguir para adelante. Exactamente. Muy bien, me gusta. Sara, y todos tenemos una frase que nos ayuda a seguir adelante. ¿Cuál es la tuya? Dios. Ok. Dios, Ajá. tú dices. Es una palabra. Dios es tu palabra. ¿no? Dijo poco, pero dijo lo que era. Dijo todo. Dijo poco, pero dijo todo. Bueno, te vamos a dejar para que... Para que escriba aquí. Aquí tenemos pruebas de que los invitados son los que escriben las preguntas. Ok. Sí, Escribe sí. ahí, no la digas, ya sabes. Ahí tienes tu Ok, espacio y ok. escribe. Que ya nos ha pasado que las preguntas... Es que siempre parece que Sí, las preguntas saben cuál es coinciden. el tema. Pero ¿Sí? es porque este es un podcast, mira, que está conectado, una Sí, energía sí, sí, buena. sí. Y Es un siempre... este es un podcast de fe. Ni Sí. pruebas, ni Ni dudas. dudas, Eso es claro. pura fe. Pura fe. Entonces, bueno, gracias Saray por habernos acompañado, por haber abierto tu corazón a todas las personas que nos escuchen, que nos ven. Y bueno, este es tu lugar. Esta es mi Cuando casa. quieras, este es tu hogar. ¿Cómo es, exacto. señora? Usted DM, por favor. Usted. Es que hay gente que dice tuteame. No, Ya, no, yo Saray. sé. No, yo. Usted DM. A mí usted DM. Exacto. Usted DM. Gracias a todos por escucharnos. Recuerden suscribirse, darle like, Importante. seguirnos, ¿no? Sí, seguir en las redes sí. sociales. ¿Cómo te seguimos, Saray? @Saray Espinosa Núñez. Ok. Arroba Mireya. Palemoy. Bueno, todos los sábados... los sábados subimos video a YouTube. Todos. Todos. Chao.